Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que honestamente me ha tenido pensando muchísimo últimamente. Es una historia que mezcla valentía, perseverancia y un poquito de ese espíritu rebelde que todos llevamos dentro. Así que si están listos para un viaje que los hará reflexionar, los invita a cuestionarse y, quién sabe, quizás hasta a encontrar un poquito de inspiración propia, quédense conmigo. Y por cierto, si todavía no lo han hecho, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Hoy vamos a hablar de algo que resuena fuerte, de un regreso, de una lucha, y de un nombre que quizás ya les suene. Asterisco vuelve a Turquía por Demet y contra la injusticia. Imaginen por un momento la escena, un lugar que representa un hogar, pero también, en ciertos momentos, un escenario de desafíos. Y en medio de todo eso, una figura que decide que ya es hora de poner las cosas en su sitio. Eso es, en esencia, lo que vamos a desgranar hoy. No es solo un titular llamativo, ¿verdad? Hay una profundidad aquí que merece la pena explorar. Vamos a intentar entender las motivaciones detrás de este regreso, el contexto en el que se da y, sobre todo, el impacto que puede tener. Porque cuando alguien decide volver, y no solo a un lugar sino también a una causa, a defender algo, créanme, algo importante está sucediendo. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos visto o escuchado sobre personas que deciden emprender un camino, que luchan por sus sueños, por su arte, por sus convicciones? Y a veces, ese camino nos lleva lejos de casa. Pero, ¿qué pasa cuando la llamada de la justicia, o la necesidad de defender lo que uno considera correcto, nos impulsa a regresar? Ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Y si a eso le sumamos el nombre de Asterisco Demet, estamos hablando de alguien que para muchos, ya tiene un significado especial. Vamos a empezar por desentrañar un poco quién es Demet en este contexto. Sin entrar en detalles que quizás sean ajenos a lo que hoy nos ocupa, podemos decir que Demet representa una voz, una faceta de la sociedad turca que busca ser escuchada, que lucha por espacios de libertad y expresión. A menudo los artistas, los intelectuales, las figuras públicas, se encuentran en una posición única, tienen una plataforma, tienen influencia, pero también pueden convertirse en blancos de críticas o presiones. Y cuando esa presión cruza la línea hacia la injusticia, la reacción puede ser muy poderosa. El hecho de que se hable de un regreso implica que hubo una partida. Y las partidas, en general, no suelen ser decisiones fáciles. Implican dejar atrás lo conocido, quizás buscar nuevas oportunidades, un respiro, o incluso un exilio voluntario o forzado por las circunstancias. Pero el regreso en este caso, no es un simple regreso a casa para disfrutar de un café con amigos o de la comida de la abuela. Es un regreso con un propósito, con una misión, y esa misión parece estar fuertemente ligada a la idea de la justicia. ¿Y qué tipo de injusticia podría estar motivando a alguien como Demet a volver a Turquía y a enfrentar una lucha? Las posibilidades son muchas. Podríamos estar hablando de restricciones a la libertad de expresión, de persecución política, de casos de corrupción que afectan a la sociedad, o incluso de batallas por derechos humanos más generales. Lo fascinante es que a menudo, estos problemas no son aislados. Son parte de un entramado complejo de situaciones sociales y políticas que afectan a toda una comunidad. Pensemos en la valentía que se necesita para esto. Volver a un lugar donde quizás ya has enfrentado dificultades, y hacerlo con la intención de desafiar una injusticia, no es para los débiles de corazón. Requiere una convicción profunda, una fe inquebrantable en lo que se está defendiendo. Y seamos sinceros, a veces, la lucha contra la injusticia puede ser solitaria y agotadora. Pero también puede ser increíblemente empoderadora, tanto para la persona que la lidera como para aquellos que se inspiran en ella. Aquí es donde entra la parte intrigante y a la vez un poco misteriosa. No tenemos todos los detalles exactos, las piezas del puzzle pueden estar dispersas. Pero la esencia del mensaje es clara, hay una llamada a la acción, una resistencia activa. Y cuando se invoca el nombre de Demet en este contexto, se le otorga un rostro y una identidad a esa resistencia. No es una abstracción, es una persona con sus propias experiencias y su propia fuerza. Imaginemos a Demet quizás en el avión de regreso, o al poner un pie en suelo turco sintiendo una mezcla de emociones, la familiaridad del lugar, la preocupación por lo que vendrá, pero sobre todo, una determinación férrea.
Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, se convierte en parte de una narrativa mayor. Una narrativa que habla de no rendirse, de levantar la voz, de exigir que las cosas se hagan de manera justa. Y no podemos ignorar el impacto que estas acciones pueden tener en la sociedad. Cuando figuras públicas o personas con cierta resonancia deciden alzar la voz contra la injusticia, pueden ser faros de esperanza para muchos. Pueden animar a otros a unirse a la causa, a compartir sus propias experiencias, a organizarse y a crear un frente común. Es como una onda que se expande tocando a más y más personas. Además, el volver a Turquía en sí mismo es un acto simbólico. Implica un apego profundo al país, un deseo de mejorarlo desde dentro, de no abandonarlo a pesar de las dificultades. Es un mensaje de compromiso, de querer ser parte de la solución, no solo un observador distante. Y en un mundo donde a veces sentimos que las cosas están fuera de nuestro control, ver a alguien tomar las riendas, a pesar de los riesgos, es verdaderamente inspirador. Ahora, seamos realistas. La lucha contra la injusticia rara vez es un camino de rosas. Probablemente haya obstáculos, críticas y momentos de duda. Pero la narrativa que se construye alrededor de un regreso como este es poderosa precisamente porque abraza esa complejidad. No es una historia de victorias fáciles, sino de una batalla continua, de resiliencia y de la importancia de la persistencia. Piensen en las implicaciones para la propia Demet. ¿Qué tipo de sacrificios puede estar haciendo? ¿Qué tipo de presión está asumiendo? Esto añade capas de profundidad a la historia y la hace aún más cautivadora. No es solo una figura pública en un escenario político o social, es una persona real tomando decisiones difíciles por un ideal. Y aquí, queridos amigos, es donde la historia se conecta con cada uno de nosotros. Porque todos, en algún momento, nos hemos enfrentado a situaciones que sentimos que no son justas. Quizás a una escala menor, en nuestro entorno personal o profesional. Y la pregunta que surge es, ¿cómo respondemos a esa injusticia? ¿Nos quedamos callados o buscamos una forma de actuar? La historia de Vuelve a Turquía por Demet y contra la injusticia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de acción, sobre la importancia de tener principios y de defenderlos. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la valentía individual puede encender una chispa. ¿Y qué significa todo esto para el futuro? Es difícil predecirlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que las acciones de personas como Demet pueden sembrar semillas de cambio. Pueden iniciar conversaciones, pueden inspirar movimientos y pueden, gradualmente, erosionar las estructuras de injusticia. Es importante también recordar que si bien podemos estar hablando de una figura específica, este tema es mucho más amplio. Representa la lucha global por la justicia, por los derechos humanos, por la libertad de expresión. Y cada vez que alguien, en cualquier parte del mundo, decide alzar la voz contra la opresión, está contribuyendo a un esfuerzo colectivo. Así que, en resumen, tenemos una historia fascinante, el regreso de Demet a Turquía, no por simple nostalgia, sino con un propósito definido: luchar contra la injusticia. Es una narrativa de valentía, de compromiso y de la poderosa influencia que una sola persona puede tener cuando se alinea con principios firmes. Es un recordatorio de que la justicia no siempre llega por sí sola, a veces hay que ir a buscarla, a defenderla y a construirla. Pero, ¿qué implicaciones más profundas podemos extraer de esta noticia? Más allá del acto individual de Demet, su regreso simboliza una corriente de pensamiento y de acción que resuena en muchas sociedades, especialmente en aquellas que atraviesan periodos de tensión social o política. Turquía, como muchas otras naciones, ha sido escenario de debates intensos sobre la libertad de expresión, los derechos de las minorías y la transparencia en la gobernanza. Cuando figuras públicas con la visibilidad y la influencia que Demet posee, deciden regresar y enfrentar estas problemáticas, no lo hacen en un vacío. Lo hacen en un contexto donde otras voces ya están alzándose, donde existen redes de activismo y donde la sociedad civil, a pesar de las dificultades, busca activamente un cambio. El regreso no es solo físico, es también un retorno a los principios, a las raíces de lo que consideramos justo. Demet, al volver, no solo regresa a su país natal, sino que regresa a una identidad y a una misión. Esto sugiere que las experiencias vividas fuera de Turquía, o quizás la evolución de su propia conciencia, la han llevado a la conclusión de que su lugar está ahora en el frente de batalla por la justicia dentro de su nación.
Este acto puede ser interpretado como una renuncia a una vida más cómoda y segura en el extranjero, para abrazar el riesgo y la responsabilidad de ser un agente de cambio en su propia tierra. Analicemos el componente de contra la injusticia. Esta frase es amplia y poderosa. Podríamos estar hablando de injusticias específicas que han afectado a Demet o a personas cercanas a ella, o de una visión más generalizada de la situación en Turquía. La injusticia, en su esencia, implica un desequilibrio, una violación de derechos o un trato desigual. En el contexto de Turquía, esto podría abarcar desde cuestiones de libertad de prensa y censura, hasta la protección de los derechos humanos fundamentales, la equidad en el sistema judicial, o la lucha contra la corrupción que mina la confianza en las instituciones. La decisión de Demet de enfrentar esto directamente, en lugar de criticarlo desde la distancia, habla de un compromiso profundo y una voluntad de asumir las consecuencias. Consideremos las posibles repercusiones de un regreso como este. Por un lado, puede actuar como un catalizador. La presencia y las acciones de Demet pueden galvanizar a otros, tanto dentro de Turquía como en la diáspora, a tomar una postura más activa. Su voz, amplificada por su estatus, puede llegar a audiencias que de otra manera no se interesarían por los problemas subyacentes. Puede generar debates públicos, presionar a los responsables políticos y, en última instancia, contribuir a un cambio tangible. Por otro lado, este tipo de acciones rara vez están exentas de peligros. Las figuras que desafían el status quo, especialmente en contextos politizados, a menudo se enfrentan a la crítica, al escrutinio e incluso a la hostilidad. Demet, al volver, se expone a estos riesgos. Sin embargo, la historia nos enseña que es precisamente este tipo de sacrificio personal y valentía lo que a menudo impulsa los movimientos sociales y las transformaciones. La determinación de Demet, comunicada a través de su regreso, puede ser un poderoso mensaje de que las causas justas valen el riesgo. La narrativa de Demet también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la ciudadanía y la responsabilidad cívica. ¿Qué significa ser un ciudadano activo? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad hacia nuestra sociedad? En un mundo cada vez más globalizado, donde muchas personas tienen la opción de vivir y trabajar en cualquier lugar, la decisión de un individuo de regresar a su país de origen para abordar problemas complejos es un acto de profunda conexión y compromiso. Demuestra que el amor por la patria no es solo un sentimiento, sino una motivación para la acción, incluso cuando esa acción implica confrontar las deficiencias de la patria. Es importante también considerar la perspectiva de nuestro canal. Como creadores de contenido que buscan explorar historias significativas, este tipo de narrativas nos ofrecen una oportunidad invaluable para ir más allá de la superficie. No se trata solo de informar sobre un evento, sino de desentrañar sus capas, de comprender las motivaciones humanas, y de conectar esos eventos con temas universales como la justicia, la valentía y la perseverancia. Nuestro papel es facilitar esta comprensión, invitando a la audiencia a reflexionar y a formar sus propias opiniones. La historia de Demet es, en muchos sentidos, una historia de resistencia. Resistencia a la apatía, resistencia a la opresión, y resistencia a la idea de que la injusticia es una condición inmutable. Es un recordatorio de que el cambio a menudo comienza con un acto de desafío, con una voz que se alza, y con personas que están dispuestas a dar un paso al frente, incluso cuando el camino es incierto. Además, podemos especular sobre las herramientas y estrategias que Demet podría emplear en su regreso. ¿Utilizará su plataforma para organizar protestas pacíficas? ¿Se asociará con organizaciones de derechos humanos existentes? ¿Utilizará las redes sociales para difundir información y movilizar apoyo? ¿O quizás su enfoque será más sutil, trabajando a través de su arte o de otras formas de expresión para crear conciencia? La versatilidad de su estrategia será clave para su éxito. En un nivel más personal, la historia de Demet resalta la importancia de la integridad y la coherencia entre los valores y las acciones. Para alguien que ha defendido públicamente ciertas ideas o principios, la decisión de regresar y actuar en consecuencia es una afirmación de esos valores. Demuestra que las palabras tienen peso, y que las convicciones deben ser puestas a prueba en el terreno de la realidad. Y no olvidemos el elemento de esperanza que esta historia puede irradiar. En tiempos donde las noticias a menudo nos bombardean con información desalentadora, las historias de individuos que luchan por un mundo mejor son faros de optimismo. Nos recuerdan que a pesar de los desafíos, la lucha por la justicia continúa, y que cada persona tiene el potencial de marcar la diferencia.
Para concluir este análisis más profundo, el regreso de Demet a Turquía para luchar contra la injusticia es un evento multifacético. Es un acto personal de valentía, un símbolo de compromiso cívico y un catalizador potencial para el cambio social y político. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades, sobre la importancia de alzar la voz y sobre el poder duradero de la perseverancia en la búsqueda de un mundo más justo. Espero de verdad que esta inmersión en la historia de Demet y su regreso a Turquía les haya parecido tan intrigante y motivadora como a mí. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y, sobre todo, me encanta saber que estamos explorando juntos temas que nos hacen pensar y nos inspiran. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Qué aspectos les han llamado más la atención? ¿Han tenido alguna experiencia similar o han sido testigos de luchas por la justicia en sus propias comunidades? ¿Creen que el regreso de Demet tendrá un impacto significativo? Déjenme sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son súper valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si el vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que podría interesarle o inspirarle. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y juntos sigamos explorando historias que nos mueven y nos hacen reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.